Apreciados hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Un miércoles más, ¿no es cierto? Ya finalizando el mes y la iglesia se ve diferente hoy día. Se ve diferente. Bueno, por la bienvenida de la familia Martínez, ¿no es cierto? Realmente, bienvenido, siervo, su esposa y sus hijos, bienvenidos realmente. Y también a los hermanos, ¿no? Todos que hemos estado viniendo miércoles a miércoles. Que Dios les bendiga. Vamos a apagar nuestros celulares, por favor, o ponerlo en modo vibrador, modo avión. ¿Sí? Y vamos a orar al Señor. Amado Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu presencia en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo. Gracias, bendito Dios, por un día más que nos concedes la vida. Y te pedimos, Señor, que en esta noche hables a nuestros corazones a través de tu santa palabra, Señor. Y también, Padre Santo, que podamos orar, exponer delante de ti nuestras peticiones, nuestras oraciones, Señor. Y que lo hagamos con fe y con todo nuestro corazón. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. Continuando, ¿no es cierto? Continuando con qué es el Evangelio y la evangelización también. Queremos continuar lo que estuvimos hablando la semana pasada, ¿no? Hablábamos la obra del Espíritu Santo en todo el proceso de la evangelización, ¿no es cierto? La obra del Espíritu Santo, y hablamos eso la semana pasada. Dijimos que cuando compartimos el Evangelio, no lo estamos compartiendo en nuestras fuerzas, no lo estamos haciendo según nuestras propias capacidades solamente, sino que el Espíritu Santo de Dios está obrando en esa labor que realizamos. Amén. Y leímos San Juan capítulo 16 acerca de que el Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Así es que esa es la confianza que debemos tener cuando compartimos el Evangelio, hermanos, es Dios mismo involucrado, ¿no es cierto?, a través de su Espíritu Santo. Y dijimos también que las personas nacen por obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Nacen por obra de Dios. Y dijimos también que las personas llegan a los pies de Cristo no por iniciativa humana, ¿no es cierto?, sino es por obra de Dios. La gente llega a los pies de Cristo, pertenecen a la familia de Dios, pertenecen al reino de los cielos, vamos a decir, es lo mismo, ¿no es cierto?, por obra de Dios. Y hablamos de Juan capítulo 3, recuerdan, ¿no? Cuando Jesús le dice a este hombre que tenía religión, pero no tenía en su vida el Espíritu Santo. Y Jesús le va a decir, es necesario nacer de nuevo. El que no nace del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y entonces vimos de que la iglesia está constituida por personas que han nacido de nuevo. Y mencionamos también en Romanos capítulo 8, ¿no es cierto?, que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, y eso es lo que afirma la palabra de Dios. La iglesia está constituida por personas que han nacido de nuevo, que han experimentado el nuevo nacimiento, y por ende tienen la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. De otra manera, no podrían pertenecer a la iglesia del Señor. Amén, hermanos, ¿sí? Recuerden que el Espíritu Santo es cual sello en el creyente, ¿no es cierto? Es como el reconocimiento que cuando nuestro Señor venga nos va a reconocer, no porque pertenecemos a una iglesia, no porque hayamos hecho las cosas que nos pide cualquier iglesia que ésta sea, sino va a reconocer a los que son de Él. ¿Por qué? Por la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Amén, hermanos. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, que el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que cuando Él venga, ¿a quién va a llevar? ¿A quién va a llevar? A los que pertenecen a la membresía y están en la lista de la iglesia tal o cual. No, Él va a venir por su iglesia. Y su iglesia está constituida por aquellos que han nacido de nuevo, por obra de Dios, por el Espíritu Santo. Y en realidad el Espíritu Santo es la garantía, hermanos. Pablo dice que es las arras, es decir, el anticipo. ¿Es la garantía de qué? De nuestra herencia que ya está asegurada. Así que el que tiene el Espíritu Santo de Dios tiene la garantía de ¿qué? De que un día compartirá la gloria con nuestro Señor Jesucristo, conforme a sus promesas. Dijimos eso.
Y ahora quiero centrarme, hermanos, ¿cómo es la vida en Cristo entonces? ¿Cómo es esta vida nueva en Cristo? ¿Cómo es vivir, vamos a decirlo, en la gracia? ¿No es cierto? Porque vamos a leer Romanos capítulo 5, por favor, una vez más. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, ¿no es cierto? Ahí está, Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Y el apóstol Pablo aquí ya da por sentado una verdad, algo que ha ocurrido en los hijos de Dios, en el creyente. Y él va a decir en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. A ver. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así, voy a leerlo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí está, el apóstol Pablo deja sentado claramente esta verdad, que el creyente tiene una gracia maravillosa, algo especial, y esto no se puede comparar con nada. Ustedes han sido delante de Dios en la condición anteriores, eran enemigos, no había paz. Recuerden, Efesios capítulo 2, ¿no? Dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, el hombre sin Cristo, ¿qué le espera? ¿Únicamente le espera qué? La ira de Dios. Y hemos hablado de eso en Romanos capítulo 2, ¿no es cierto? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces, esa era la condición antes de que estemos justificados por la fe en Cristo. ¿Cuál era? Bajo la ira de Dios. Pero ahora, ¿qué ha pasado? Y esto a veces no captamos porque el Evangelio lo hemos recibido, a veces nos han compartido el Evangelio, vamos a ponerlo en esos términos, venga Cristo y así nomás, ¿no? Pero la gente no ha entendido de qué el Señor nos ha librado. Y nos ha librado de su ira, hermanos amados. Y entonces, y obviamente al leer la palabra de Dios, al acercarnos a la palabra de Dios, vamos entendiendo realmente qué es lo que ha sucedido. Y Pablo dice, ustedes han sido justificados. En otras palabras, han sido declarados justos. Si antes su relación con Dios era de enemistad y estaban bajo la ira de Dios, lo cual es bastante, hermanos. Algunas veces, no sé si usted escuchó, ¿no? Y yo no me meto con él, ¿no? Porque con él no te metas. No sé si o sea, hay personas que a veces imponen temor, ¿no es cierto? Y uno no quiere tener ningún pleito con esta persona. No quiere tener ningún pleito, ¿no es cierto? No sé si se le ha pasado, ¿no es cierto? Con tal vecino no te metas. Ah, no. Incluso las naciones, ¿no? Las naciones evitan a veces chocar con grandes potencias, ¿no es cierto? Y las naciones a veces se afilian a una potencia o a la otra, ¿no es cierto? ¿Para tener qué cosa? Para tener qué? Su apoyo, ¿no es cierto? Entonces las naciones ya están por así decirlo, ya han definido su lealtad a tal o cual potencia, por así decirlo. Hermanos amados, dice la palabra de Dios que nosotros estábamos bajo la ira de Dios. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y en esa condición no podemos esperar finalmente un bien final. Te puede ir bien en esta vida quizás, puedes obtener las cosas de esta vida, pero al final, se mantiene tu enemistad con Dios si tú no estás en Cristo. Y hermanos amados, no sé si hemos captado eso, porque a veces hemos llegado, y me incluyo, hemos ingresado a Cristo, ¿no es cierto? Y no hemos entendido y comprendido qué beneficio hemos recibido. Usted y yo estábamos bajo la ira de Dios, lejos, como dice el apóstol Pablo, de la ciudadanía de Israel. Éramos enemigos, éramos extraños, hermanos. Pero ¿sabe lo que ha hecho el Señor? Te ha hecho parte de su familia. Y dice, miren el versículo 2, dice, por quien también
Romanos capítulo 5, versículo 2. Por quien también tenemos, ¿qué cosa? Entrada. ¿Cómo? Por la fe. A esta gracia. Ahora nosotros estamos ¿en qué? Vamos a decir, en la esfera, en el ámbito de ¿qué? De la gracia de Dios. Ya no eres enemigo de Dios. Ya no eres enemigo de Dios. Tienes paz con Él. Y esa es una gran noticia realmente, hermanos. Es una gran noticia. Estar en paz con Dios. Poder acercarnos a Él ante el trono de su gracia. Poder tener comunión con Él. Pero esto se consiguió por medio de Jesús. Él tuvo que recibir la justicia de Dios. Porque Él, al morir en la cruz, cumplió las justas demandas de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Y nosotros debimos haber muerto para siempre, por toda la eternidad. Y eso es lo que hizo Cristo, hermanos amados. Y cuando uno va entendiendo por qué es que yo estoy ahora en la esfera de la gracia, y estamos en la esfera de la gracia, usted está en la esfera, o sea, la mirada de Dios a usted ya no es de ira, sino la mirada de Dios a usted es de paz y reconciliación. Usted y yo ahora somos hijos de Dios. Y Él nos ha dado su Santo Espíritu. Romanos 8 dice, y por el cual podemos clamar ahora, ya no a Dios como un extraño, sino, ¡Abba Padre, papito! Cuando uno no entiende, hermanos, qué ha sucedido con usted, qué ha sucedido conmigo, que ahora me encuentro en la esfera de la gracia, si no entiendo el costo, hermanos, el costo por el cual estoy en la esfera de la gracia, probablemente usted sea desagradecido. Los padres dicen mal agradecido, así dicen, ¿no? Este es un hijo mal agradecido, porque yo me esforcé, me sacrifiqué, hice todo para darle todo cuanto pueda a este hijo, pero este hijo es desagradecido. ¿Ha escuchado usted esas palabras? Pero no sé, hermanos amados, que al no entender el costo de estar ahora en la gracia, usted y yo, entonces, otra vez la palabra, ¿no? Arrastremos nuestras chanclas, arrastremos y tengamos pesadez para servir a nuestro Señor, hermanos. Cuando no entendemos lo que ha pasado, lo que ha ocurrido, ¿por qué estamos en la esfera de la gracia? ¿Cuál fue el costo? Entonces probablemente nuestras vidas nos entreguen totalmente, hermanos. Y en la gracia, hermano, es como dijimos la semana pasada, creo, este ejemplo, ¿no? Usted y yo realmente estamos acá vivos como quienes hemos salido de entre los muertos. Vivos de entre los muertos, dice Pablo. Considérese así, como que han salido a la vida de una muerte segura. Vivos de entre los muertos. Y si uno ha salido con vida de una muerte segura, ¿cómo debe vivir? ¿No ha escuchado usted los testimonios de gente que decía, yo debí morir allí, pero estoy vivo, por la gracia de Dios? ¿Cómo debemos vivir nuestra vida cristiana en la esfera de la gracia? Y de eso quisiera ahondar en esta hora. Mire usted, hermano amado, Romanos capítulo 7, versículo 4. Romanos capítulo 7, versículo 4. El apóstol Pablo toma hace una comparación, el apóstol Pablo, acerca de lo que ha ocurrido también. Porque estar en la esfera de la gracia, hermanos, no es adherirse a una religión, por favor, no nos equivoquemos. No es que te cambiaste de religión, eso tampoco es. Estar en Cristo no es eso. Estar en Cristo no es cambiarse de un sistema a otro. Estar en Cristo es algo que no tiene comparación, hermanos. No tiene comparación, es una nueva vida. Miren lo que dice el apóstol Pablo, tomando esta comparación. Dice, Romanos capítulo 7, versículo 4, dice, voy a leer en la versión, la Biblia de las Américas, dice, por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir.
a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos. ¿A fin de qué? ¿Llevemos qué? Con la finalidad, en otras palabras, con el propósito. ¿Sabe, hermano, lo que pasó en la cruz del Calvario? Él estaba pagando nuestros pecados. No solamente estaba pagando nuestros pecados, sino que Él estaba cumpliendo las justas demandas de la ley, por ti y por mí. Para que nosotros ahora vivamos en una nueva vida. Y esto ya no es religión, hermanos. Mire, una vez más, todo esto, lo que Cristo hizo en la cruz, estáis unidos a otro, dice. Aquel que resucitó entre los muertos, a Cristo Jesús. Está hablando de su vida gloriosa, su vida resucitada. Y que nosotros consideremos esto. Así como Cristo murió en la cruz, nosotros también estábamos muriendo con Él. ¿Recuerdan cuando Pablo va a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado? De tal forma que entonces ese Pablo egoísta, ese Pablo guiado por su naturaleza carnal y pecaminosa, ha muerto con Cristo. ¿Para qué? Para que así como Cristo resucitó y vive para la gloria de Dios, así también nosotros vivamos en novedad de vida. Eso es lo que está usando Pablo. Su muerte para morir al pecado nosotros, hermanos, para considerarnos muertos al pecado, y su resurrección para vivir una vida nueva. Y miren, el final del verso 4 dice, todo esto sucedió con la finalidad de ¿qué? Dice, ¿a fin de qué? A fin de que llevó frutos para Dios. En la versión Dios habla hoy dice así, este mismo versículo voy a leerlo, dice, así también ustedes, hermanos míos, al incorporarse, dice, al incorporarse a Cristo, han muerto con Él a la ley, para quedar unidos a otro, es decir, aquel que después de morir resucitó. De este modo podremos dar una cosecha agradable a Dios. La finalidad de la muerte de Jesús en la cruz tiene que ver con nuestros pecados y la victoria sobre el pecado, hermanos. La victoria sobre el pecado en esta vida también. ¿Y cuál es la finalidad de que Cristo se hiciese carne y pagase en su cuerpo los pecados nuestros? Es con la finalidad de que nosotros también vivamos una vida de victoria sobre el pecado. Miren, en la versión Dios habla hoy dice, finalizando, dice, de este modo podremos dar una cosecha agradable para Dios. ¿Cuál es la finalidad de que Cristo hizo lo que hizo en la cruz y consiguió el rescate de nuestras vidas? Hermanos, pregunto, si tú eres un hijo de Dios y estás en la esfera de la gracia por Cristo, por su obra en la cruz, ¿cuál es la finalidad? ¿Es para que te alegres? Claro que sí, hay que alegrarse. Es para que digas, uy, ya lo tengo, lo obtuve, entre comillas. Lo obtuve, estoy en la gracia por la fe en Cristo. Hoy día escuchábamos una canción, ¿no? Y esa es la idea que se nos ha metido últimamente. ¿Cuál? ¿Sabe qué cosa? Soy libre por Cristo. ¿Para qué? Para danzar. ¿Qué está diciendo este cantante? ¿Sabe lo que está diciendo? Es, soy libre para cumplir mis sueños. Soy libre para vivir mi vida. Hermanos, eso está pasando. Si usted se ha dado cuenta, esa es la forma del cristianismo que ahora se nos está presentando. Pon tu fe en Jesús, sé libre y ahora vive como... Cumple tus planes, cumple tus sueños, eres libre para ti mismo. Eso no es el cristianismo, hermanos. Eres libre, ¿sabes para qué? Estás en la esfera de la gracia, ¿sabes para qué? Para ser siervo de la justicia, para vivir una vida que lleve frutos, como hemos leído. Mira otra versión, voy a leer este mismo versículo al final, la versión BBL, del lenguaje moderno actual, dice, ¿cuál es la finalidad de que Cristo nos ha rescatado? ¿Cuál es la finalidad de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados? ¿Cuál es? Dice así, para que pudiéramos vivir una vida productiva para Dios. Una vida productiva para Dios. Otra versión, el mismo versículo. Y puesto que le pertenecen, ustedes pueden vivir una vida útil, ¿para quién?
para Dios. Otra versión, lenguaje actual. De modo que podamos servir a Dios haciendo el bien. Hermanos amados, ¿cuál es la finalidad de que ahora estoy en la gracia y Cristo pagó por mis pecados? Vivir una vida productiva para Dios, una vida útil para Él. No es para que usted se dé la gran vida y viva para cumplir sus propios sueños, como es la propuesta de este tiempo, hermanos amados. No es así. Es para que seamos siervos de la justicia. Y vamos a buscar ahí mismo, Romanos capítulo, versículo anterior, Romanos capítulo 6, versículo 4, por favor. La misma idea, Pablo está diciendo que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, para que la gracia abunde en ninguna manera. ¿Es para qué? Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué cosa? Vida nueva. ¿Cuál es la finalidad de identificarnos con Cristo, hermanos? Es que usted viva una vida nueva. Y usted y yo vivamos una vida nueva. Ahí vamos a buscar también Romanos capítulo 6, ahí mismo, en ese mismo capítulo, versículos 17 y 18. Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, vida pasada, ¿cómo éramos? Esclavos del pecado. Eso éramos. Aunque erais esclavos del pecado, ¿qué dice? Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, ¿qué cosa? Os habéis hecho siervos de la justicia. ¿Cuál es la finalidad, hermanos amados, de que usted, al poner la fe en Cristo, haya sido libertado del poder del pecado? La finalidad, hermanos, es de que nuestra vida sea productiva, una vida nueva. Y como dice aquí el texto, siervos de la justicia. Ya no siervos del pecado, hermanos, como era nuestro hábito, ¿no es cierto? Nuestro vivir era así, ¿no es cierto? Estábamos habituados al pecado. ¿Y éramos siervos de qué? De la injusticia. ¿Y eso qué traía? Muerte. En Cristo, ¿qué cosa? Él nos ha libertado. ¿Para qué? Para que seamos siervos de la justicia. La pregunta es, ¿usted vive para ser un siervo de la justicia? Seamos honestos, hermanos, porque la vida habla, ¿no es cierto? La vida grita, como dice, ¿no es cierto? Seamos honestos. Usted que entiende que ahora en Cristo es siervo de Él, ¿es siervo de la justicia? ¿O todavía están sus intereses, a veces nuestros intereses todavía egoístas, y no nos rendimos totalmente, sino todavía tenemos nuestros propios intereses egoístas? Dice el apóstol, libertados del pecado, versículo 18 de Romanos capítulo 6, vinisteis a ser, ¿qué cosa? Siervos de la justicia, amén, siervos de la justicia. Hace algunos días conversábamos con el pastor, ¿y dónde están los siervos? Hay mucha necesidad, hermano, ¿sabe usted? ¿Sabe usted que el domingo pasado se cerró la escuela dominical y hubieron varios niños? ¿Sabía? No hubo. ¿Dónde están los siervos de la justicia? ¿Sabía usted que hay necesidad que hay ministerios acá en la iglesia? ¿Y dónde están los siervos de la justicia? No estamos entendiendo, amados hermanos. Creemos que el Señor nos liberó, como dice la canción, para danzar. Claro, uno se puede alegrar y reírse, pero, hermano, el Señor nos libertó para ser siervos de la justicia, para estar a disposición del Señor. Menos que eso, ¿cómo podemos? Es que no estamos entendiendo entonces, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que Cristo ha hecho con nosotros? Romanos capítulo 6, versículo 22, más abajito. Ahí mismo, ¿qué dice? Más ahora, es ahora, hermanos. Ahora, ¿qué cosa? Más ahora, ¿qué? Que habéis sido libertados del pecado y hechos, ¿qué? A veces nosotros entre siervos decimos, oye, no me llames siervo, ¿qué pasa?
Una vez un caballero me cuestionó, ¿siervo? Pues que, bueno, si eres creyente, definitivamente somos siervos, ¿no es cierto? Siervos de Dios, dice versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación, y como fin, la vida eterna. El Señor nos rescató. Cristo murió en la cruz, ¿sabe para qué? Para que usted ya no viva en el pecado, hermanos. Pablo dice, para que seamos hijos sin mancha en este mundo, hermanos. Siervos de la justicia, siervos de Dios. La finalidad de estar ahora en la gracia por el sacrificio de Cristo es ¿para qué? Versículo 22. Hechos siervos de Dios y tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Por eso, definitivamente, todo esto, lo que Pablo está diciendo en estos capítulos, coincide plenamente con sus convicciones, hermanos. Coincide plenamente con su vida, porque dijimos hace algunos días, ¿no? Lo que tú crees, eso es lo que finalmente vas a hacer. Lo que tú abrazas como verdad, finalmente eso es lo que va a resultar, va a ser el resultado de nuestras vidas. Y miren lo que dice Pablo, por favor. Gálatas capítulo 2, versículo 20 ahora. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Amén. Uno de ustedes, a ver, hermanos, por favor, fuerte ahí. Amén. En esto que os escribo, he aquí delante 20, siervo amado. Sí, por favor. Acá dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo no es un hombre, como dice, ¿no? No es el hombre solamente de las palabras. Es el hombre que también es coherente con la vida, hermanos. Y Pablo acá dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no es Pablo quien vive, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en este tiempo, en la carne, en este cuerpo humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque me amó y se entregó a sí mismo por mí. Solo el Espíritu Santo de Dios puede darnos la comprensión, hermanos, de esta doctrina, ¿no? Solo Él. Para que entonces vivamos para ser siervos de la justicia, para vivir una vida nueva, para estar dispuestos para Él. Y no retenernos muchas veces y frenarnos para servir al Señor, hermanos amados. Y finalmente, Filipenses 1:21. Amén. Otra vez su testimonio de Pablo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para mí, ¿qué dice? Para mí el vivir es Cristo. ¿Para usted qué es, hermanos? Para mí el vivir es Cristo. ¿Y si muero? Ganancia. En otras palabras, estoy en la gracia por la fe en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para vivir para Él. No hay otra manera, hermanos. Si usted se está reteniendo y está viviendo todavía egoístamente, ¿sabe quién pierde? El que ama su vida en este mundo, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. La decisión es personal, hermanos. ¿Qué vas a hacer con tu vida ahora que estás en la gracia? ¿Vivir para ti mismo? ¿O vivir para el Señor? Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Ayúdanos, Padre, a atesorar tu palabra en nuestros corazones y podamos, Señor, creciendo más
en tu palabra bendita. En este aspecto, Señor, de que vivimos para tu gloria y para tu honra, Señor, para ser instrumentos de justicia. En Cristo Jesús. Amén.